Welcome to my channel. La mano de la gente apretó mi brazo con fuerza calculada. No era violencia. Era urgencia disfrazada de autoridad. Me jaló hacia un costado del pasillo del aeropuerto mientras su voz baja me atravesaba como un cuchillo silencioso. Finge que estoy arrestándote y no reacciones. Parpadeé sin entender. Mi maleta rodó despacio hasta detenerse contra mi pierna. Lorena y Gael estaban a 5 metros de distancia. Los vi voltearse al mismo tiempo. Sus rostros cambiaron. Algo se endureció en sus ojos. La agente me sostuvo del codo y me guió hacia una puerta lateral marcada como área restringida. No grité. No pregunté. Solo obedecí porque algo en su tono me dijo que mi vida dependía de eso. Cuando cruzamos el umbral, ella cerró la puerta con llave. El ruido del aeropuerto se apagó de golpe. Ahora solo quedaba el zumbido de las luces fluorescentes y mi respiración cortada. Ella me soltó y dio un paso atrás. Señora Clotilde Ramírez. Asentí despacio. Mi garganta estaba cerrada. Soy la agente Rosalba López. Trabajo con la unidad de crímenes premeditados. Necesito que me escuche con mucha atención porque no tenemos mucho tiempo. Sentí que el piso se movía debajo de mí. Busqué una silla con la mirada, pero no había ninguna. Solo una mesa metálica y una cámara en la esquina del techo. Su hija y su yerno planearon matarla durante este viaje. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. No hicieron ruido, pero el impacto fue total. Me quedé mirándola sin parpadear. Sin respirar. Tenemos pruebas. Escuchas telefónicas. Mensajes borrados que recuperamos. Un seguro de vida contratado a su nombre hace 3 semanas. Usted no firmó ese documento, señora Clotilde. Ellos falsificaron su firma. Negué con la cabeza. No porque no le creyera, sino porque mi cerebro se negaba a procesar lo que estaba oyendo. Lorena. Mi hija. La niña que cargué en brazos. La mujer que lloró en mi hombro cuando perdimos a su padre hace apenas 4 meses. No puede ser. La agente sacó un teléfono de su bolsillo y deslizó la pantalla hacia mí. Era una fotografía. Un documento. Póliza de seguro. $500,000. Beneficiarios. Lorena Ramírez y Gael Morales. Fecha de emisión. 3 semanas atrás. Fecha del viaje. Hoy. Mi nombre estaba ahí. Mi firma también. Pero yo nunca vi ese papel. Ellos planearon que pareciera un accidente. Revisamos las reservas. La casa donde iban a hospedarse está en una zona montañosa. Aislada. Sin vecinos cercanos. Sin cámaras. El lugar perfecto para que algo saliera mal. Mis piernas empezaron a temblar. Me apoyé contra la pared fría. Sentía náuseas. ¿Por qué me está diciendo esto ahora? ¿Por qué no los arrestaron antes? Porque necesitamos que el plan avance. Si los detenemos sin prueba del intento concreto, un abogado puede desmontar todo el caso. Dirán que era solo una idea. Que nunca lo harían. Que las conversaciones fueron malinterpretadas. Necesitamos que actúen, señora Clotilde. Y necesitamos que usted nos ayude. No. No voy a ir con ellos. No voy a fingir que todo está bien mientras planean matarme. Mi voz salió más alta de lo que quería. La agente levantó una mano para calmarme. Entiendo su miedo. Pero estará protegida en todo momento. Tenemos agentes encubiertos en el vuelo. En el aeropuerto de llegada. En la carretera. Incluso en la casa donde se hospedarán. No estará sola ni un segundo. ¿Cómo voy a mirar a mi hija a los ojos, sabiendo que quiere verme muerta? La agente guardó silencio por un momento. Luego habló más despacio. Señora Clotilde. Su hija contrajo deudas con personas peligrosas. Gael tiene problemas de juego. Perdió más de $80,000 en apuestas ilegales. Les prestaron dinero. Ahora les están cobrando con intereses que no pueden pagar. Encontramos amenazas de muerte en el teléfono de Gael. Tienen 2 semanas para conseguir el dinero o los matarán a ellos. Entonces que paguen lo que deben. Que enfrenten las consecuencias. Las palabras salieron duras. Más duras de lo que esperaba. Pero estaba enojada. Asustada. Traicionada. Ellos eligieron matarla a usted en lugar de buscar otra salida.
Eso es lo que necesita entender. No fue desesperación. Fue cálculo. Revisaron sus bienes, su casa, sus ahorros. Hicieron números. Y decidieron que usted valía más muerta que viva. Cerré los ojos. Las lágrimas llegaron antes de que pudiera detenerlas. No eran lágrimas de tristeza. Eran de rabia, de humillación, de dolor tan profundo que no tenía nombre. ¿Cuánto tiempo llevo siendo un estorbo para mi propia hija? La agente no respondió. No había respuesta para eso. Afuera de la sala escuché voces. Alguien preguntó por mí. Reconocí la voz de Lorena. Sonaba preocupada. Perfectamente preocupada. Mamá está bien. Solo es un chequeo de rutina. Procedimiento estándar. Era la voz de otro agente, entrenado para mentir con naturalidad. La agente Rosalba me miró directo a los ojos. Si decide no seguir adelante, la entenderé. Puedo detenerlos ahora mismo. Pero el caso será débil. Probablemente salgan libres en menos de un año. Y cuando eso pase, usted seguirá siendo un problema para ellos. Seguirá teniendo lo que ellos necesitan. Y la próxima vez no habrá ningún agente en un aeropuerto para advertirle. ¿Qué necesita que haga? Que suba a ese avión. Que actúe como si nada hubiera pasado. Que confíe en nosotros. Y que cuando llegue el momento, se haga a un lado y nos deje hacer nuestro trabajo. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. Respiré hondo. 3 veces. 4. Está bien. La agente asintió. Sacó un pequeño dispositivo del tamaño de un botón y me lo mostró. Esto es un micrófono. Lo voy a coser en el interior de su blusa. Nadie lo verá. Pero nosotros escucharemos todo. Si en algún momento siente que está en peligro real, solo diga la palabra clave. Diga necesito mi medicina. Esa será la señal. Entraremos de inmediato. Asentí. Ella trabajó rápido. Sus manos eran firmes. Profesionales. En menos de 2 minutos, el dispositivo estaba oculto bajo la tela cerca del cuello. Lista. Me miré en el pequeño espejo que colgaba en la pared. Seguía siendo yo. Clotilde Ramírez. 69 años. Viuda de 4 meses. Madre de una hija que quería verla muerta. Respire normal. Hable normal. No cambie su comportamiento. Ellos no pueden saber que usted sabe. ¿Cómo se supone que haga eso? Porque usted es más fuerte de lo que cree, señora Clotilde. Y porque si no lo hace, ellos ganan. La agente abrió la puerta. El ruido del aeropuerto volvió a invadir el espacio. Lorena estaba ahí, parada junto a Gael. Sus rostros se iluminaron al verme salir. Mamá, ¿estás bien? Nos asustaste. Lorena caminó hacia mí y me abrazó. Sentí sus brazos alrededor de mi cuerpo. Su perfume, el mismo que usaba desde los 20 años. Me obligué a devolverle el abrazo. A sonreír. Estoy bien, hija. Solo fue un malentendido con los documentos. Ya está resuelto. Gael tomó mi maleta. Sonrió también. Esa sonrisa que siempre me pareció amable. Ahora solo veía cálculo detrás de sus dientes. Vámonos entonces, señora Clotilde. No queremos perder el vuelo. Caminamos juntos hacia la puerta de embarque. Lorena me tomó del brazo. Hablaba de la casa donde nos quedaríamos. Del paisaje. De lo mucho que necesitábamos este tiempo juntas. Yo asentía. Sonreía. Respondía con frases cortas. Pero por dentro estaba cayendo. Desmoronándome. Preguntándome en qué momento perdí a mi hija. O si acaso alguna vez la tuve. 4 meses antes todo era diferente. O tal vez no. Tal vez solo era más fácil no ver lo que siempre estuvo ahí. Roberto murió un martes por la tarde. Infarto masivo. Sin aviso. Sin despedida. Estábamos viendo televisión cuando él se llevó la mano al pecho y me miró con esos ojos que todavía me quitaban el aliento después de 42 años de matrimonio. Clotilde. Me duele. Esas fueron sus últimas palabras. 3 palabras que todavía me despiertan en las noches. Lorena llegó al hospital 1 hora después de que los médicos confirmaran lo que yo ya sabía.
Mi esposo se había ido. El hombre que construyó nuestra casa con sus propias manos. Que guardó cada dólar como si fuera el último. Que me enseñó a ser fuerte incluso cuando no quería serlo. Lloré tanto que pensé que mi cuerpo se partiría en dos. Lorena me abrazó. Me sostuvo mientras yo temblaba contra su hombro. Me llevó a casa porque yo no podía manejar. Me preparó té. Me obligó a comer aunque cada bocado se sentía como vidrio en mi garganta. Esa noche dormí en su casa. Gael fue amable. Silencioso. Respetuoso. Me dio la habitación de huéspedes y cerró la puerta con cuidado. Los primeros días fueron un borrón de gente. Vecinos. Familia lejana. Conocidos que no veía hacía años, pero que aparecieron con platillos de comida y abrazos incómodos. Todos decían lo mismo. Lo siento mucho. Era un buen hombre. Está en un lugar mejor ahora. Mentiras bien intencionadas que no servían para nada. El funeral fue un sábado. Llovió. Por supuesto que llovió. Lorena se mantuvo a mi lado durante toda la ceremonia. Me sostuvo del brazo cuando caminamos hacia la tumba. Me pasó pañuelos cuando los míos se empaparon de lágrimas. Después de que todos se fueron, cuando solo quedamos ella y yo frente a la tierra recién removida, Lorena me dijo algo que en ese momento me pareció hermoso. Mamá, papá me hizo prometerle algo hace años. Me hizo jurar que si algo le pasaba, yo cuidaría de ti, que nunca te dejaría sola. Lloré otra vez. Abracé a mi hija como si fuera una niña pequeña. Como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. No llores, mamá. Yo estoy aquí. Siempre voy a estar aquí. Pasaron las semanas. La casa se sentía demasiado grande. Demasiado silenciosa. Cada rincón tenía la huella de Roberto. Su silla en la sala. Su taza de café en el armario. Su camisa vieja colgada en el closet porque yo no tenía el valor de guardarla. Lorena venía a visitarme casi todos los días. A veces traía comida. A veces solo se sentaba conmigo en el sofá y veíamos programas de cocina que ninguna de las dos seguía realmente. Gael también venía. Menos seguido. Pero cuando lo hacía, revisaba cosas de la casa. El calentador de agua. La cerradura de la puerta trasera. El cableado de la sala. Está todo viejo, señora Clotilde. Habría que hacer reparaciones pronto. Asentía sin prestarle mucha atención. ¿Qué importaba un calentador viejo cuando tu corazón estaba roto? Un mes después del funeral, Lorena llegó con una propuesta. Mamá, necesitas salir de esta casa. Necesitas aire. Necesitas moverte. No tengo ganas de ir a ningún lado, hija. Por favor. Por papá. Él no hubiera querido verte así. Encerrada. Apagándote poco a poco. Tenía razón. Roberto odiaba la quietud. Siempre estaba planeando algo. Un viaje. Una reparación. Un proyecto. ¿A dónde quieres que vaya? ¿Recuerdas esa casa en las montañas que papá siempre quiso visitar? La que vimos en aquella revista hace años. Renté una parecida. 3 días. Tú y yo. Nadie más. Solo madre e hija. Como antes. ¿Antes de qué? Antes de que la vida se volviera tan complicada, mamá. No supe qué responder a eso. Lorena tomó mi silencio como un sí. Empezó a planear todo. Las fechas. El vuelo. La casa. Hablaba con emoción. Con energía que yo no había visto en ella desde hacía años. Gael también parecía entusiasmado. Le va a hacer bien, señora Clotilde. Un cambio de aire. Nuevos paisajes. ¿Por qué vienes tú también? La pregunta salió más directa de lo que pretendía. Gael parpadeó. Lorena respondió por él. Porque yo no puedo manejar sola, mamá. El camino desde el aeropuerto hasta la casa es complicado. Gael conoce bien esas rutas. Ha ido antes. Asentí. Tenía sentido. Todo tenía sentido. Pero algo pequeño. Algo que no podía nombrar. Me incomodaba. Las semanas pasaron rápido. Lorena venía más seguido. Siempre con alguna excusa. Necesitaba revisar los documentos de la casa. Necesitaba copias de las escrituras. Necesitaba saber dónde guardaba yo los papeles del seguro de Roberto. ¿Para qué necesitas todo eso?
Por si acaso, mamá. Por si pasa algo mientras estás de viaje. Es mejor tener todo organizado. Otra vez ese nudo en el estómago. Pero yo lo ignoraba. Porque era mi hija. Porque acababa de perder a mi esposo. Porque no tenía energía para sospechar de la única persona que me quedaba. Una tarde Gael llegó solo. Lorena estaba trabajando. Señora Clotilde, necesito hablar con usted sobre algo importante. Me senté en el sofá. Él se quedó de pie. Incómodo. Lorena no sabe que estoy aquí. Pero creo que usted debería saberlo. Mi corazón empezó a latir más rápido. La casa vale mucho dinero. Los ahorros que dejó don Roberto también. Usted está sola ahora. Hay personas que se aprovechan de mujeres en su situación. ¿Qué estás tratando de decirme, Gael? Que debería considerar poner los bienes a nombre de Lorena. O al menos hacer un testamento claro. Para protegerse. Ya tengo un testamento. ¿Cuándo fue la última vez que lo revisó? No respondí. Hacía años. Tal vez 10. Tal vez más. Las cosas cambian, señora Clotilde. Las leyes cambian. Sería bueno actualizarlo. Se fue poco después. Dejó un silencio pesado en la sala. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo. Pensando. Recordando. Roberto siempre decía que Lorena era demasiado impaciente. Que quería todo rápido. Sin esfuerzo. Discutíamos por eso. Yo la defendía. Él insistía. No le estás haciendo ningún favor protegiéndola de las consecuencias, Clotilde. Tal vez tenía razón. 2 semanas antes del viaje, Lorena trajo papeles. Formularios del banco. Decía que necesitaba mi firma para actualizar los beneficiarios de una cuenta. Firmé sin leer. Sin preguntar. Ahora. Sentada en ese avión. Con el micrófono oculto bajo mi blusa. Con mi hija durmiendo a mi lado y Gael revisando su teléfono en el asiento de adelante. Ahora entendía. Los papeles no eran del banco. Era el seguro. El seguro que me convertiría en $500,000 al momento de mi muerte. Lorena abrió los ojos. Me sonrió somnolienta. ¿Dormiste, mamá? Un poco. Mentira. No había cerrado los ojos ni un segundo. Gael volteó desde su asiento. Ya casi llegamos, señora Clotilde. Le va a encantar la casa. Seguro que sí. Sonreí. Porque eso era lo que la agente Rosalba me había dicho que hiciera. Actuar normal. No cambiar nada. Pero por dentro estaba desmoronándome. Pieza por pieza. Pregunta por pregunta. ¿En qué momento mi hija dejó de verme como su madre? Y empezó a verme como un problema que necesitaba resolver. Los primeros signos habían estado ahí todo el tiempo. Yo simplemente no quise verlos. 2 semanas después del funeral de Roberto, Lorena apareció con preguntas. No eran preguntas de hija preocupada. Eran preguntas de alguien haciendo inventario. Mamá, ¿cuánto dejó papá en la cuenta de ahorros? No lo sé exactamente, hija. Nunca revisé esas cosas. Tu padre siempre manejó las finanzas. Pero tienes acceso a las cuentas, ¿verdad? Supongo que sí. Los bancos me enviaron papeles. Están en algún lugar de la casa. Necesitas organizarte, mamá. No puedes dejar esas cosas al aire. Hay que saber exactamente qué tienes. ¿Qué te dejó papá? La forma en que dijo que tienes se quedó flotando en el aire como humo. No era curiosidad. Era cálculo. Una semana después volvió con el tema. Mamá, encontraste los estados de cuenta del banco. No he tenido tiempo, Lorena. Puedo ayudarte. Puedo organizar todo. Hacer una lista. Para que sepas dónde estás parada. Está bien. Si quieres. Le di acceso a los documentos. Al escritorio de Roberto. A las cajas donde guardaba todo ordenado con esa meticulosidad que lo caracterizaba. Lorena pasó toda una tarde revisando papeles. Tomando notas. Haciendo llamadas desde la sala mientras yo preparaba café en la cocina. La escuché hablar con alguien. Gael probablemente. Sí. Más de lo que pensábamos. La casa está completamente pagada. Las cuentas suman como 200,000. Hay inversiones también. Papá era más cuidadoso de lo que creíamos.
Hubo una pausa. Luego su voz bajó. Tuve que acercarme a la puerta para escuchar. No ahora. Necesitamos tiempo. Necesitamos que confíe completamente. Entré a la sala con las tazas de café. Lorena colgó rápido. ¿Con quién hablabas, hija? Con Gael. Le contaba sobre los papeles. Está impresionado de lo organizado que era papá. Sonrió. Yo sonreí también. Pero algo se torció en mi estómago. Gael empezó a venir más seguido. Siempre con alguna excusa. Revisar el techo. Cambiar focos. Arreglar la puerta del garaje. Un día lo encontré en la habitación de Roberto. Estaba parado frente al closet abierto, mirando las cosas de mi esposo como si las estuviera evaluando. ¿Qué haces aquí, Gael? Se sobresaltó. Cerró el closet rápido. Disculpe, señora Clotilde. Lorena me pidió que revisara si había humedad en esta habitación. La pared de atrás a veces filtra agua. No había humedad. No había manchas. No había nada malo con esa pared. Está todo bien. ¡Qué bueno! Gracias. Salió de la habitación más rápido de lo normal. Yo me quedé ahí parada, mirando el closet cerrado, preguntándome qué estaba buscando realmente. Las visitas de Lorena se volvieron más frecuentes pero más cortas. Llegaba, revisaba cosas, hacía preguntas, se iba. Mamá, ¿tienes todos los papeles del seguro de vida de papá? Sí. Están en el cajón de arriba del escritorio. Puedo llevarlos. Necesito hacer unas copias para los trámites del banco. Llévate lo que necesites, hija. Nunca me devolvió esos papeles. Una tarde apareció con formularios nuevos. Mamá, el banco necesita que actualices la información de beneficiarios. Es rutina. Lo piden cada cierto tiempo. Me pasó una pluma. Señaló las líneas donde debía firmar. Firmé sin leer. Confiaba en ella. Era mi hija. La niña que cargué 9 meses. La mujer que lloró en mis brazos cuando su padre murió. ¿Por qué iba a desconfiar? Gael empezó a hablar de dinero. De formas sutiles. De pasada. Las casas en este barrio valen mucho ahora, señora Clotilde. He visto propiedades similares venderse por más de $400,000. No pienso vender. No. Claro que no. Solo digo. Es bueno saber el valor de las cosas. Otra tarde. Otra conversación casual. Lorena me contó que usted tiene inversiones. Eso está muy bien. Don Roberto era un hombre inteligente. Lo era. Esas inversiones generan buenos intereses. Podría vivir de eso tranquilamente. Sin tocar el capital. Asentí sin responder. No me gustaba hablar de dinero con Gael. Nunca me había gustado. Los días antes del viaje la tensión se hizo palpable. Lorena estaba ansiosa. Nerviosa. Revisaba su teléfono constantemente. Respondía mensajes con urgencia. ¿Estás bien, hija? Sí, mamá. Solo es el trabajo. Mucha presión últimamente. Gael también estaba extraño. Callado. Distante. Varias veces lo sorprendí mirándome de forma rara. Como si estuviera midiendo algo. Calculando algo. Una noche antes del viaje Lorena llegó tarde. Después de las 10. No había avisado. Necesito hablar contigo, mamá. Nos sentamos en la sala. Ella se veía cansada. Demacrada. Necesito pedirte algo. Dime. Si algo me pasa. Si algo nos pasa a Gael y a mí. Quiero que sepas que todo lo que hicimos fue porque no teníamos otra opción. ¿De qué estás hablando, Lorena? Ella negó con la cabeza. Se limpió los ojos aunque no estaba llorando. Nada. Olvídalo. Estoy cansada. El viaje me tiene estresada. Se fue rápido. Dejó la puerta entreabierta. Yo me quedé sentada en la sala, con el corazón latiendo rápido, con esa sensación de que algo estaba mal. Muy mal. Pero no tenía pruebas. No tenía nada concreto. Solo sensaciones. Sospechas. Miradas extrañas y preguntas incómodas. Al día siguiente en el aeropuerto, mientras esperábamos para abordar, Gael revisaba su teléfono.
Lo vi escribir algo. Luego borrar. Luego escribir otra vez. Me acerqué sin que se diera cuenta. Alcancé a ver parte del mensaje. Tranquilo. Todo sale bien. En 3 días tenemos el dinero. Volteó la pantalla rápido cuando sintió mi presencia. Lista para abordar, señora Clotilde. Asentí. Sonreí. Actué normal. Pero en ese momento supe. No de forma consciente. No de forma que pudiera explicar. Pero algo en mi cuerpo. En mi instinto. Me gritaba que corriera. 10 minutos después la agente Rosalba me agarró del brazo. Y todo lo que había estado ignorando. Todo lo que había estado justificando. Todo lo que había estado enterrando bajo capas de negación y amor maternal. Subió a la superficie de golpe. Los papeles que firmé sin leer. Las preguntas sobre dinero. Las visitas extrañas. La prisa por organizar el viaje. La insistencia de Gael en venir con nosotras. La forma en que Lorena revisaba la casa como si estuviera haciendo inventario. No era paranoia. No era duelo nublando mi juicio. Era real. Mi hija había estado planeando mi muerte. Y yo había estado facilitando celos sin darme cuenta. Ahora estaba sentada en el avión. Con ellos a mi lado. Con el micrófono oculto bajo mi blusa. Con la certeza absoluta de que los 2 seres humanos más cercanos a mí querían verme desaparecer. Lorena apoyó su cabeza en mi hombro. Te quiero, mamá. Yo también te quiero, hija. Mentira. Las 2 estábamos mintiendo. Pero solo una de nosotras lo sabía. La prueba llegó la primera noche en la casa de la montaña. Habíamos aterrizado 3 horas antes. El camino desde el aeropuerto fue largo. Sinuoso. Gael manejaba con seguridad por carreteras estrechas que se retorcían entre pinos y rocas. Lorena iba en el asiento del copiloto. Yo atrás. Mirando el paisaje que se volvía cada vez más aislado. No había otros autos. No había casas. Solo naturaleza salvaje y silencio. La casa apareció al final de un camino de tierra. Era grande. Moderna. Con ventanales enormes que daban a un precipicio. Hermosa. Completamente sola. ¿Qué te parece, mamá? Es preciosa, hija. Y lo era. Pero también era el lugar perfecto para que nadie escuchara un grito. Gael sacó las maletas. Lorena abrió la puerta principal. Yo entré despacio, observando cada detalle, cada rincón, preguntándome dónde estarían los agentes, dónde estarían las cámaras ocultas, si realmente estaba protegida como me habían prometido. Descansa, mamá. El viaje fue largo. Prepararé algo de cenar. Lorena me llevó a la habitación principal. Cama king size. Baño privado. Vista al bosque. Todo perfecto. Todo preparado. Me senté en la cama después de que ella cerró la puerta. Respiré hondo. Toqué el pequeño micrófono oculto bajo mi blusa. Todavía estaba ahí. Todavía funcionaba. O eso esperaba. La cena fue tensa. Al menos para mí. Lorena y Gael actuaban con normalidad. Hablaban del paisaje. Del clima. De los planes para el día siguiente. Podríamos hacer una caminata, mamá. Hay un sendero que lleva a un mirador increíble. Tal vez. Veré cómo me siento. Gael sirvió vino. Yo rechacé mi copa. No tengo ganas de alcohol, hija. Vamos, mamá. Solo una copa. Para celebrar que estamos juntas. Insistió tanto que finalmente acepté. Pero no bebí. Fingí llevarme la copa a los labios. Mojé apenas mis labios. La dejé sobre la mesa. Vi cómo Gael me miraba. Cómo sus ojos seguían mi copa. Esperando algo. Después de cenar me disculpé. Dije que estaba cansada. Que necesitaba dormir. Lorena me abrazó. Descansa, mamá. Mañana será un día hermoso. Cerré la puerta de la habitación con seguro. Me quedé parada en medio del cuarto. Escuchando. Los oí hablar en la sala. Sus voces eran bajas, pero alcanzaba a distinguir el tono. Frustración. Impaciencia. No bebió suficiente. Era la voz de Gael. Tendremos que intentar otra cosa. La voz de Lorena. Me senté en la cama. Mis manos temblaban.
Habían intentado drogarme. En la primera noche. Sin siquiera esperar. Sin siquiera disimular. Esperé 1 hora. 2. Hasta que la casa quedó en silencio. Entonces me levanté. Caminé descalza hasta la puerta. La abrí con cuidado. El pasillo estaba oscuro. Vacío. Me deslicé hacia la sala. Todo estaba apagado excepto una luz tenue que venía de la cocina. Me acerqué despacio, con el corazón golpeando contra mis costillas. Sobre la mesa de la cocina había papeles. Los reconocí. Eran míos. Documentos de la casa. Estados de cuenta. El testamento viejo que Roberto había hecho hacía años. Y había algo más. Una póliza de seguro. Nueva. Con mi nombre. Con mi firma. $500,000. Beneficiarios: Lorena Ramírez y Gael Morales. La fecha de emisión era de 3 semanas atrás. Justo como me había dicho la agente Rosalba. Tomé mi teléfono. Fotografié todo. Cada página. Cada documento. Mis manos temblaban tanto que algunas fotos salieron borrosas. Pero seguí. Una tras otra. Entonces vi el otro papel. Era un mensaje impreso. Una conversación de texto entre Gael y alguien más. Necesito el dinero para el viernes. No me importa cómo lo consigas. Si no pagas te matamos a ti y a tu esposa. La respuesta de Gael. Lo tendré. Estoy resolviendo un problema familiar. 3 días máximo. Fecha del mensaje. 2 semanas atrás. Había más. Otro mensaje. Este entre Lorena y Gael. ¿Estás seguro de que funcionará? Sí. Nadie sospechará. Caída accidental. El lugar es perfecto. Sin testigos. Sin cámaras. ¿Y si se resiste? No se va a resistir. Confía en nosotros. Siempre lo ha hecho. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. No era solo el dinero. No era solo la desesperación. Era premeditación. Era frialdad. Era esa palabra horrible que había usado Gael. Problema familiar. Yo era el problema. Escuché un ruido. Pasos. Alguien se movía en el pasillo. Guardé el teléfono. Retrocedí rápido hacia la sala. Me escondí detrás del sofá justo cuando Gael apareció. Lo vi caminar hacia la cocina. Revisar los papeles. Asegurarse de que todo estuviera en orden. Luego volvió por el pasillo. Una puerta se cerró. Esperé 5 minutos más. 10. Entonces volví a mi habitación. Cerré con seguro. Me senté en la cama. Abrí mi teléfono. Revisé las fotos. Estaban ahí. Todas. La evidencia completa de lo que estaban planeando. Pensé en llamar a la policía. En gritar. En despertar a los vecinos. Pero no había vecinos. No había nadie. Solo bosque y silencio y 2 personas que querían verme muerta. Recordé las palabras de la agente Rosalba. Necesitamos que el plan avance. Si los detenemos sin prueba del intento concreto, todo se cae. Esto era prueba concreta. Esto era suficiente. Pero también me di cuenta de otra cosa. Tenía las fotos. Pero ellos tenían los originales. ¿Y si desaparecían esos papeles? Si Lorena y Gael se daban cuenta de que alguien los había fotografiado, cambiarían el plan. Huirían. Y nunca pagarían por lo que habían hecho. Tenía que seguir adelante. Tenía que dejar que creyeran que todavía confiaba. Que todavía era la madre ingenua que firmaba papeles sin leer. Que bebía vino sin sospechar. Que caminaba hacia el precipicio sin ver el empujón que venía. Me acosté vestida. Con los zapatos puestos. Lista para correr si era necesario. No dormí. No cerré los ojos ni un segundo. En algún momento de la madrugada escuché voces otra vez. Gael y Lorena. Discutiendo en susurros. Tenemos que hacerlo mañana. No podemos esperar más. Nos están presionando. Lo sé. Pero tiene que parecer natural. Un accidente. Nada sospechoso. El mirador. Como planeamos. La empujas. Yo grito. Corremos a buscar ayuda. Para cuando lleguen ya será tarde. Silencio.
Luego la voz de Lorena, más baja, casi quebrada. ¿Crees que papá nos perdonaría? No respondas eso. No pienses en eso. Solo hazlo. Las voces se apagaron. Las puertas se cerraron. Me quedé mirando el techo, pensando en Roberto, en lo que diría si estuviera vivo. Si supiera que la hija que él amó con todo su corazón estaba planeando asesinar a la mujer con la que él pasó 42 años. Tal vez no nos perdonaría. Tal vez por eso murió cuando lo hizo. Para no tener que ver esto. Cuando el sol empezó a aparecer entre los árboles, yo seguía despierta. Seguía vestida. Seguía esperando. Lorena tocó la puerta a las 8. Mamá. Despierta. Vamos a desayunar y luego nos vamos al mirador. El día está perfecto. Ya voy, hija. Me miré en el espejo. Clotilde Ramírez. 69 años. A punto de caminar hacia su propia muerte. Sabiendo exactamente lo que venía. Pero también sabiendo que no estaba sola. Toqué el micrófono bajo mi blusa. Susurré tan bajo que apenas salió sonido. Estoy lista. Esperaba que alguien estuviera escuchando. Esperaba que alguien llegara a tiempo. Porque si no lo hacían, si fallaban, si algo salía mal, Lorena y Gael conseguirían exactamente lo que querían. Y yo sería solo otro accidente trágico en una montaña hermosa y solitaria. El desayuno fue una actuación perfecta de normalidad. Lorena preparó huevos revueltos y café. Gael puso la mesa con cuidado excesivo. Los dos sonreían. Los dos hablaban del clima perfecto. Del día hermoso que nos esperaba. Yo mastiqué cada bocado como si fuera arena. Sonreí cuando debía sonreír. Asentí cuando debía asentir. Por dentro estaba calculando cada movimiento. Cada palabra. Cada segundo que me acercaba al momento en que intentarían matarme. La agente Rosalba me había dicho que confiara. Que actuara normal. Que dejara que el plan avanzara hasta el punto donde no hubiera duda. Donde no hubiera forma de que un abogado pudiera decir que todo había sido un malentendido. Una exageración. Una interpretación equivocada de conversaciones sacadas de contexto. Necesitaban pruebas de intento real. De acción concreta. De ese momento exacto donde la mano se levanta para empujar y solo la intervención externa evita que el cuerpo caiga. Así que cuando Lorena sugirió que nos preparáramos para la caminata, yo acepté sin protestar. Cuando Gael dijo que el sendero era fácil pero que había una parte con vista impresionante donde tendríamos que tener cuidado, yo sonreí y dije que confiaba en ellos. Cuando Lorena me ayudó a ponerme una chaqueta ligera y me preguntó si llevaba mi teléfono, yo mentí y dije que lo había dejado en la habitación porque no quería distracciones. El teléfono estaba en mi bolsillo, con las fotos de los documentos, con la evidencia que necesitaba conservar pasara lo que pasara. Salimos de la casa cerca de las 10 de la mañana. El sol estaba alto. El aire era fresco, limpio. El tipo de mañana que Roberto hubiera amado. El tipo de día que hace que la vida parezca simple y hermosa. Caminamos en fila. Gael adelante. Yo en medio. Lorena atrás. El sendero era angosto. Subía gradualmente entre pinos altos que bloqueaban parcialmente el sol. Podía escuchar pájaros. El crujido de ramas secas bajo nuestros pies. Mi propia respiración que se aceleraba no por el esfuerzo sino por el miedo. Cada paso me alejaba más de la casa. Cada curva del camino nos adentraba más en el bosque. Miré alrededor buscando señales de los agentes encubiertos. De las cámaras ocultas. De cualquier indicio de que realmente estaba protegida como me habían prometido. No vi nada. Solo naturaleza. Solo nosotros tres. Solo el sonido de nuestros pasos avanzando hacia algo inevitable. Lorena hablaba desde atrás. Su voz sonaba casi alegre. Casi genuina. Si yo no supiera lo que sabía, si no hubiera visto los documentos, si no hubiera escuchado las conversaciones nocturnas, habría creído que realmente estaba feliz de estar ahí conmigo. Que realmente le importaba este tiempo juntas. Papá amaba lugares como este, mamá. ¿Recuerdas cuando íbamos de camping cuando yo era niña? Tú siempre te quejabas del frío, pero papá insistía en que la naturaleza era importante. Que necesitábamos desconectarnos de la ciudad. Sí, lo recuerdo. Mi voz salió más firme de lo que esperaba.
Lorena continuó hablando como si mis respuestas cortas no significaran nada. Como si no notara que cada palabra suya era un cuchillo girando en mi pecho. Él hubiera querido que hiciéramos esto. Que siguiéramos adelante después de su muerte. Que encontráramos forma de estar juntas. De ser familia otra vez. Somos familia, Lorena. Lo somos, mamá. Siempre lo seremos. La hipocresía de sus palabras era tan densa que podía sentirla en el aire. Gael se detuvo adelante y señaló hacia la izquierda donde el sendero se dividía en dos. Por aquí. El mirador está a unos 20 minutos más. Seguimos caminando. El terreno se volvió más irregular. Más empinado. Empecé a sudar debajo de la chaqueta, pero no me la quité. No quería que vieran el micrófono. No quería arriesgar nada. Gael redujo el paso hasta quedar a mi lado. Lorena también se acercó. Ahora caminábamos los tres juntos en la parte más ancha del sendero. ¿Cómo te sientes, señora Clotilde? No está muy cansada. Estoy bien, Gael. Puedo continuar. Es importante que nos diga si necesita descansar. No queremos que le pase nada. Este sendero puede ser traicionero si uno no tiene cuidado. La palabra traicionero flotó entre nosotros. Yo la dejé pasar sin comentar. Llegamos a una zona donde los árboles se abrían y el precipicio aparecía a nuestra derecha. No había barandal. No había protección. Solo el borde irregular de la tierra y después un vacío de más de 50 metros hasta las rocas de abajo. Gael se acercó al borde. Miró hacia abajo. Luego me miró a mí. Venga, señora Clotilde. Tiene que ver esta vista. Es increíble. Me acerqué despacio. Cada paso era una decisión consciente. Podía sentir mi corazón latiendo en mi garganta. Podía sentir el peso del teléfono en mi bolsillo. Podía sentir la presencia de Lorena detrás de mí. Llegué al borde. Miré hacia abajo. Realmente era impresionante. El valle se extendía verde y profundo. Las rocas brillaban bajo el sol. Todo era hermoso y mortal al mismo tiempo. Es precioso. Gael estaba a mi izquierda. Lorena a mi derecha. Los dos cerca. Demasiado cerca. Papá hubiera amado esta vista, mamá. La voz de Lorena temblaba ligeramente. Me pregunté si estaba nerviosa. Si tenía miedo de lo que estaban a punto de hacer. O si solo estaba actuando. Preparando el terreno para el grito de horror que vendría después. Para las lágrimas falsas. Para la llamada frenética a emergencias reportando un accidente terrible. Sentí movimiento a mi derecha. Lorena se acercó más. Su mano rozó mi espalda. Suave. Casi imperceptible. Mamá. Hay algo que necesito decirte. Dime, hija. Mi voz salió tranquila. Más tranquila de lo que me sentía. Nosotros. Gael y yo. Hemos tenido problemas. Problemas de dinero. Problemas serios. Lo sé, Lorena. Ella parpadeó. Confundida. ¿Cómo lo sabes? Una madre siempre sabe cuando su hija está en problemas. No era mentira. Pero tampoco era toda la verdad. Lorena tragó saliva. Su mano seguía en mi espalda. Presionando apenas. Probando. No queríamos preocuparte. Especialmente después de que papá murió. Pero la situación se puso muy difícil. Muy peligrosa. ¿Cuánto deben? Gael se movió a mi otro lado. Ahora los dos me flanqueaban. Los dos estaban lo suficientemente cerca para actuar. Para terminar lo que habían venido a hacer. $80,000, señora Clotilde. Con intereses ya son casi 100,000. Y las personas a las que les debemos no son pacientes. No son comprensivas. ¿Por qué no me lo dijeron antes? ¿Por qué no pidieron ayuda? Porque tenemos orgullo, mamá. Porque no queríamos decepcionarte. Porque papá siempre nos enseñó a resolver nuestros propios problemas. Roberto les enseñó a trabajar. A ser responsables. No a pedir dinero prestado a criminales. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Vi algo cambiar en los ojos de Lorena. Algo oscuro. Algo que me asustó más que el precipicio a mis pies. No todo el mundo es perfecto como tú y papá, mamá. No todos tomamos las decisiones correctas todo el tiempo. Lo sé, hija. Lo sé.
Hubo un silencio. Largo. Pesado. El viento empezó a soplar más fuerte. Podía sentir cómo jalaba mi ropa. Cómo me empujaba ligeramente hacia el borde. Entonces necesitamos que nos ayudes, mamá. La voz de Gael era tensa. Urgente. ¿Cómo puedo ayudarlos? ¿Sabes cómo? La mano de Lorena presionó más fuerte contra mi espalda. Ya no era un roce. Era presión real. Intencional. Este fue el momento donde todo podía cambiar. Donde yo podía dar un paso atrás. Gritar la palabra clave. Terminar la actuación. Pero la agente Rosalba había sido clara. Necesitaban el intento. Necesitaban que la acción comenzara. Que no hubiera duda. Así que me quedé donde estaba. En el borde. Con mi hija empujándome lentamente. Con mi yerno bloqueando mi escape. Con el precipicio esperando abajo. Y susurré tan bajo que apenas podían escucharme. Entonces háganlo. Si eso es lo que vinieron a hacer. Háganlo ya. La presión en mi espalda se detuvo. Lorena retiró su mano como si mi piel quemara. Gael dio un paso hacia atrás. Los dos me miraban con expresiones que no podía descifrar. Confusión. Miedo. Tal vez algo de culpa. ¿Qué dijiste, mamá? Mi voz salió más fuerte esta vez. Más clara. Ya no estaba temblando. Dije que si vinieron aquí a matarme, entonces háganlo de una vez. Dejen de fingir que esto es una caminata familiar. Dejen de actuar como si les importara. Terminen lo que empezaron. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera los pájaros hacían ruido. Lorena negaba con la cabeza. Sus ojos se llenaron de lágrimas que podían ser reales o podían ser parte de la actuación. No sé de qué estás hablando, mamá. Estás diciendo cosas horribles. Cosas que no tienen sentido. Gael intentó acercarse, pero yo levanté una mano para detenerlo. No se acerquen. Ninguno de los dos. Quédense exactamente donde están. Señora Clotilde, por favor. Está malinterpretando todo. Estamos preocupados por usted. El duelo a veces hace que las personas piensen cosas que no son ciertas. Vi los documentos, Gael. Anoche. Cuando ustedes dormían. Vi el seguro de vida. Vi los mensajes. Vi todo. Lorena palideció. Gael se puso rígido. Ya no había confusión en sus rostros. Solo había cálculo. Evaluación rápida de la situación. ¿De qué tan mal estaban las cosas ahora? Mamá, si viste eso, entonces tienes que entender. Tienes que entender que no teníamos opción. Que nos van a matar si no conseguimos el dinero. Entonces consigan el dinero de otra forma. Vendan sus cosas. Pidan un préstamo al banco. Hagan lo que sea, pero no maten a su propia madre por una herencia. No es solo herencia, mamá. Es sobrevivir. Es salvar nuestras vidas. La voz de Lorena subió. Ya no intentaba disimular. Ya no fingía estar confundida. Ahora era honestidad brutal. Desesperación real mezclada con resentimiento que probablemente había estado ahí durante años. Creen que es fácil para nosotros. Creen que no intentamos otras opciones. Fuimos a todos los bancos. Nadie nos da crédito. Tenemos deudas por todas partes. La casa está hipotecada. Los autos están a punto de ser embargados. Y esas personas, esos hombres a los que Gael les debe dinero, no son pacientes. No negocian. O pagas o mueres. Entonces, ¿por qué no me lo dijeron antes? ¿Por qué no vinieron a mí honestamente y me pidieron ayuda? Porque no tenemos tiempo, mamá. Porque el plazo vence en 3 días. Porque aunque vendieras la casa ahora mismo, el proceso tomaría semanas. Meses. No tenemos semanas. Apenas tenemos días. Gael se acercó otro paso. Yo retrocedí hasta que mis talones tocaron el borde del precipicio. Pequeñas piedras se desprendieron y cayeron al vacío. Señora Clotilde. Su casa vale $400,000. Sus ahorros suman otros 200,000. Las inversiones que hizo don Roberto valen al menos 100,000 más. Usted tiene casi $700,000 en bienes. Nosotros necesitamos 100,000 para no morir. Es una fracción de lo que usted tiene. Una fracción. Y el seguro de vida de $500,000.
También es una fracción. Mi voz sonó sarcástica. Amarga. Gael tuvo la decencia de verse avergonzado por un segundo. El seguro era por si esto no funcionaba. Por si necesitábamos otra opción. Otra salida. Otra forma de matarme, quieres decir. Lorena se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Cuando habló su voz era diferente. Más dura. Más fría que cualquier cosa que hubiera escuchado de ella. No queríamos llegar a esto, mamá. De verdad que no. Pero tú lo hiciste difícil. Siempre tan cuidadosa con tu dinero. Siempre tan desconfiada. Papá era igual. Los dos guardando cada centavo como si fuera lo último que les quedaba en el mundo. Nunca pensando en nosotros. En lo que necesitábamos. En lo difícil que era vivir sabiendo que ustedes tenían tanto y nosotros tan poco. Ustedes tienen poco porque gastaron mal. Porque tomaron malas decisiones. Porque vivieron por encima de sus posibilidades. Eso no es culpa nuestra. Claro que no, mamá. Nada es culpa tuya. Tú y papá siempre fueron perfectos. Siempre hicieron todo bien. Mientras nosotros éramos los fracasados. Los decepcionantes. Los que nunca estuvieron a la altura. El resentimiento en su voz era tan viejo que me di cuenta de que esto no había empezado con las deudas. Esto había estado creciendo durante años. Tal vez décadas. Escondido bajo sonrisas y abrazos y visitas dominicales. Lorena nunca nos había perdonado por ser cuidadosos. Por ser responsables. Por no darle todo lo que quería cuando lo quería. Gael se movió a mi izquierda. Lorena a mi derecha. Otra vez me estaban flanqueando. Otra vez me estaban acorralando contra el precipicio. Esto no tiene que ser difícil, señora Clotilde. Puede ser rápido. Indoloro. Un accidente terrible. Nosotros llamamos a emergencias. Lloramos. Actuamos devastados. Nadie sospecha nada. Usted ya no sufre más por la pérdida de don Roberto. Y nosotros conseguimos el dinero que necesitamos para sobrevivir. Todos ganan. Excepto yo. Yo muero. Usted ya está muerta, mamá. Desde que papá murió usted solo está existiendo. Vagando por esa casa vacía. Llorando por un hombre que ya no está. Al menos así su muerte tendría un propósito. Nos salvaría. Nos daría una oportunidad. No podía creer lo que estaba escuchando. No podía procesar que estas palabras estuvieran saliendo de la boca de mi hija. La niña que había cargado. Alimentado. Amado con cada célula de mi cuerpo. No voy a dejar que me maten. No voy a poner las cosas fáciles. Si quieren mi dinero, tendrán que ganárselo de otra forma. No hay otra forma, mamá. Ya te lo explicamos. Ya te dijimos que no tenemos tiempo. Entonces muéranse. Si tomaron deudas con criminales. Si apostaron dinero que no tenían. Si vivieron vidas que no podían pagar. Entonces se enfrenten las consecuencias. Pero no me pidan que yo pague por sus errores con mi vida. Lorena me miró con odio puro. Ya no había lágrimas. Ya no había tristeza. Solo había rabia. Siempre fuiste tan egoísta, mamá. Siempre pensando solo en ti. En lo que tú querías. En lo que tú necesitabas. Nunca nos viste realmente. Nunca nos importaste más allá de cumplir con tu rol de madre perfecta. Eso no es verdad. Claro que es verdad. Y ahora que finalmente te necesitamos. Cuando finalmente te pedimos algo real. Algo que importa. Tú te niegas. Prefieres aferrarte a tu dinero. A tu casa. A tus cosas. Que salvar a tu propia hija. No me están pidiendo dinero, Lorena. Me están pidiendo mi vida. Hay una diferencia. Gael sacó algo de su bolsillo. No pude ver qué era exactamente, pero el movimiento fue rápido. Amenazante. Lo siento, señora Clotilde. De verdad lo siento. Pero esto tiene que terminar ahora. Dio un paso hacia mí. Lorena hizo lo mismo del otro lado. Estaba atrapada. El precipicio detrás. Ellos delante. No había escapatoria. Toqué el micrófono bajo mi blusa. Tal vez los agentes ya estaban en camino. Tal vez ya habían escuchado suficiente. Tal vez llegarían a tiempo. O tal vez no.
Tal vez había confiado en las personas equivocadas. Otra vez. Cerré los ojos. Pensé en Roberto, en su sonrisa, en sus manos callosas, en la forma en que me miraba como si fuera lo más valioso del mundo. Perdóname, mi amor. Traté de cuidarla. Traté de amarla lo suficiente. Pero no fue suficiente. Sentí manos en mis brazos, empujando. El mundo se inclinó. Mis pies perdieron contacto con la tierra. Y entonces, gritos. Muchos gritos. No venían de mí. Venían de todas partes. Policía. Quietos. No se muevan. Manos diferentes me agarraron. Me jalaron hacia atrás. Hacia tierra firme. Lejos del borde. Caí de rodillas en el suelo. Respirando. Llorando. Viva. Los agentes salieron de entre los árboles como sombras materializándose. Eran 6. Tal vez 7. Vestidos con ropa de excursionista. Con chalecos que decían policía en letras enormes. Con armas apuntando directamente a Lorena y Gael. Al suelo. Ahora. Las manos donde pueda verlas. Gael levantó las manos inmediatamente. Su rostro pasó del control absoluto al pánico en cuestión de segundos. Lorena se quedó paralizada. Mirándome. Mirando a los agentes. Sin poder procesar lo que estaba pasando. Mamá. ¿Qué hiciste? Su voz era un susurro roto. Lleno de traición. Como si yo fuera la que había hecho algo imperdonable. Uno de los agentes me ayudó a ponerme de pie. Era joven. Tal vez 30 años. Sus manos eran firmes pero gentiles cuando me sostuvo del brazo y me alejó del borde. Del precipicio que había estado a centímetros de convertirse en mi tumba. Está bien, señora. Ya pasó. Está a salvo. Asentí sin poder hablar. Mis piernas temblaban tanto que pensé que me iba a caer. El agente me guió hasta una roca grande alejada del camino y me ayudó a sentarme. Respire. Tranquila. Lo hizo muy bien. Fue muy valiente. No me sentía valiente. Me sentía destruida. Me sentía como si cada parte de mí que alguna vez había sido madre estuviera desmoronándose en pedazos tan pequeños que nunca podría volver a armarlos. Lorena y Gael estaban en el suelo ahora. Boca abajo. Con las manos esposadas detrás de la espalda. 2 agentes los custodiaban mientras otros revisaban sus bolsillos. Sus mochilas. Todo. La agente Rosalba apareció desde el mismo lugar donde habían salido los otros. Caminó directamente hacia mí. Se arrodilló frente a la roca donde yo estaba sentada. Su rostro mostraba alivio, pero también cansancio. Como si ella también hubiera estado conteniendo el aliento durante todo este tiempo. Señora Clotilde. Lo grabamos todo. Cada palabra. Cada movimiento. Tenemos prueba suficiente para procesarlos por intento de homicidio premeditado. Conspiración. Fraude. Todo. Asentí otra vez. Todavía no podía encontrar palabras. Sé que esto es difícil. Sé que probablemente sea lo más difícil que haya hecho en su vida. Pero gracias a usted, 2 personas peligrosas no podrán lastimar a nadie más. Gracias a su valentía hay justicia. Justicia. La palabra sonaba hueca. Vacía. ¿Qué clase de justicia era esta? Mi hija en el suelo esposada. Mi yerno siendo registrado como un criminal común. Mi familia destruida. Mi corazón roto en formas que no tenían reparación. Quiero hablar con ella. Mi voz salió ronca. Rasposa. Como si no la hubiera usado en años. No es buena idea, señora Clotilde. Es mejor que mantengamos distancia hasta que lleguen al centro de detención. Ahí podrán tener una conversación supervisada si usted lo desea. Necesito hablar con ella ahora. Por favor. La agente Rosalba me estudió por un momento. Luego asintió. Se levantó y caminó hacia donde Lorena estaba en el suelo. Habló con los otros agentes. Hubo un intercambio breve. Finalmente uno de ellos ayudó a Lorena a ponerse de pie. La trajeron hacia donde yo estaba. Sus ojos estaban rojos. Su cara manchada de tierra y lágrimas. Las esposas hacían que sus hombros se vieran incómodos. Pequeños. Vulnerables. Por un segundo vi a la niña que había sido.
La niña de 7 años que se cayó de la bicicleta y lloró en mis brazos. La adolescente que tuvo su primera desilusión amorosa y pasó toda una noche en mi cama mientras yo le acariciaba el cabello. La joven que se casó llena de esperanza y promesas de un futuro brillante. ¿Dónde había perdido a esa niña? ¿En qué momento se había convertido en esta mujer que podía mirarme a los ojos mientras planeaba mi muerte? Tienen 5 minutos. No más. La agente Rosalba se alejó, pero no mucho. Lo suficiente para darnos privacidad, pero lo suficientemente cerca para intervenir si algo salía mal. Lorena y yo nos quedamos mirándonos. Ninguna de las dos sabía cómo empezar. ¿Qué decir cuando las palabras necesarias no existen en ningún idioma? Finalmente ella habló primero. Nos traicionaste, mamá. Todo este tiempo estabas trabajando con la policía. Todo este tiempo nos estabas tendiendo una trampa. Su voz tenía más indignación que arrepentimiento. Más rabia que culpa. Como si ella fuera la víctima aquí. Como si yo le hubiera hecho algo imperdonable. Ustedes planeaban matarme, Lorena. Ustedes compraron un seguro de vida a mi nombre sin mi conocimiento. Ustedes me trajeron a un lugar remoto con la intención específica de empujarme por un precipicio y cobrar el dinero. Y yo soy la que traicionó. Necesitábamos ese dinero, mamá. Te lo explicamos. Te dijimos exactamente por qué. No era algo que queríamos hacer. Era algo que teníamos que hacer. Nadie tiene que matar a su madre, Lorena. Nadie. No importa cuánto dinero deban. No importa qué tan desesperados estén. Hay líneas que no se cruzan. Y ustedes no solo cruzaron esa línea. La borraron completamente. Ella negó con la cabeza. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero su expresión seguía siendo dura. Defensiva. Tú no entiendes cómo es tener miedo real, mamá. Miedo de que te maten. De que lastimen a las personas que amas. Tú viviste toda tu vida segura. Protegida. Con papá cuidándote. Con dinero en el banco. Con una casa pagada. Nunca tuviste que tomar decisiones imposibles. Tienes razón. Nunca tuve que decidir entre matar a mi madre o enfrentar consecuencias. ¿Sabes por qué? Porque jamás me hubiera puesto en una situación donde esa fuera una opción. Porque tu padre y yo vivimos de forma responsable. Trabajamos duro. Ahorramos. No gastamos dinero que no teníamos. No hicimos apuestas estúpidas. No pedimos préstamos a criminales. Siempre tan perfecta, mamá. Siempre tan superior. Siempre mirándonos como si fuéramos decepcionantes. Como si nunca estuviéramos a la altura de tus estándares imposibles. Nunca los miré así. Los amé. Los apoyé. Les di todo lo que pude darles. Si ustedes sintieron que no era suficiente, entonces eso es algo que tienen que resolver con ustedes mismos. No conmigo. Gael gritó algo desde donde estaba. Los agentes lo callaron inmediatamente. Lorena volteó hacia él. Luego me miró otra vez. Había algo diferente en sus ojos ahora. Algo más suave. Más roto. Voy a ir a la cárcel, ¿verdad, mamá? Voy a perder todo. Mi vida. Mi futuro. Todo. Sí. Probablemente sí. Y tú vas a dejar que eso pase. No vas a ayudarme. No vas a retirar los cargos. No vas a hacer nada. La miré durante largo rato, pensando en todas las veces que la había protegido. Todas las veces que había intercedido por ella. Que había suavizado las consecuencias de sus malas decisiones. Que había puesto mi cuerpo entre ella y el mundo duro que no perdonaba errores. Roberto tenía razón. Protegerla de las consecuencias no la había ayudado. Solo la había convertido en alguien que creía que las reglas no aplicaban para ella. Que siempre habría alguien que la rescataría. Que nunca tendría que pagar realmente por lo que hacía. No voy a retirar los cargos, Lorena. Intentaste matarme. Planeaste mi muerte con frialdad. Con detalle. Sin un momento de duda hasta que te atraparon. No puedo perdonar eso. No voy a perdonar eso. Soy tu hija, mamá. Tu única hija. ¿Cómo puedes hacerme esto? Eres mi hija. Y por eso mismo esto duele más de lo que puedas imaginar. Pero también eres una adulta que tomó decisiones. Decisiones horribles. Y ahora tienes que vivir con las consecuencias de esas decisiones.
Ella empezó a llorar en serio ahora. Sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. Se dejó caer de rodillas frente a mí, con las manos todavía esposadas detrás de la espalda. Vulnerable. Rota. Por favor, mamá. Por favor, no hagas esto. Te juro que cambiaré. Te juro que seré mejor. Dame una oportunidad. Solo una más. ¿Cuántas oportunidades te he dado ya, Lorena? ¿Cuántas veces te rescaté de problemas que tú misma creaste? ¿Cuántas veces pagué tus deudas? Cubrí tus errores. Mentí por ti. Y cada vez me prometías que sería la última. Que cambiarías. Que aprenderías. Esta vez es diferente, mamá. Lo juro. Tienes razón. Esta vez es diferente. Porque esta vez la consecuencia no es dinero perdido o vergüenza social. Esta vez planeaste quitarme la vida. Y esa es una línea que una vez cruzada no tiene regreso. Los agentes se acercaron. El tiempo se había terminado. Levantaron a Lorena del suelo. Ella seguía llorando. Seguía repitiendo por favor una y otra vez como un mantra roto. La vi alejarse. Vi cómo la llevaban por el sendero de regreso. Vi cómo Gael iba delante de ella. Los dos esposados. Los dos derrotados. Los dos rumbo a un futuro que sería muy diferente al que habían imaginado cuando planearon este viaje. La agente Rosalba se sentó a mi lado en la roca. No dijo nada por un largo rato. Solo se quedó ahí. Presente. Silenciosa. Hice lo correcto. No era una pregunta. Pero necesitaba decirlo en voz alta. Necesitaba escucharme decirlo. Hizo lo único que podía hacer, señora Clotilde. Eligió su propia vida. Eligió justicia. Eligió no permitir que el amor se convierta en complicidad. Me sequé las lágrimas que no me había dado cuenta que estaban cayendo. No siento que haya ganado nada. No ganó. Sobrevivió. Y a veces eso es todo lo que podemos hacer. Sobrevivir y decidir qué viene después. ¿Qué viene después? Eso lo decide usted. Pero ahora necesitamos bajar de esta montaña. Hay una unidad esperando abajo. Tenemos que tomar su declaración formal. Hay papeles que firmar. Procesos que seguir. Me ayudó a levantarme. Mis piernas todavía temblaban, pero podía sostenerme. Podía caminar. Podía seguir adelante. Mientras bajábamos por el sendero, miré atrás una vez. Hacia el precipicio. Hacia el lugar donde había estado parada segundos antes de que todo terminara. Ese era el lugar donde Clotilde, la madre ingenua, había muerto. Donde la mujer que confiaba ciegamente había dejado de existir. La mujer que caminaba ahora hacia abajo era diferente. Más dura. Más sabia. Más rota también. Pero viva. Y eso tendría que ser suficiente. La estación de policía olía a café viejo y papel mojado. Me sentaron en una sala pequeña con paredes color crema y una mesa metálica. La agente Rosalba me trajo agua. Alguien más trajo una manta aunque no tenía frío. Creo que solo querían que me sintiera cuidada. Protegida. Como si eso pudiera borrar lo que acababa de pasar. Pasé las siguientes 3 horas dando mi declaración. Repetí la historia tantas veces que las palabras empezaron a perder significado. El aeropuerto. La casa en la montaña. Los documentos que encontré. Las conversaciones que escuché. El momento en el precipicio cuando sentí sus manos empujándome. Cada vez que lo contaba se sentía menos real. Como si le hubiera pasado a otra persona. Como si yo solo estuviera narrando una película terrible que había visto. Firmé papeles. Muchísimos papeles. Declaraciones. Autorizaciones. Documentos legales que apenas leí porque ya no me importaba. Solo quería que terminara. Solo quería irme a casa. A mi casa vacía donde al menos el silencio era honesto. Cuando finalmente terminamos ya era de noche. La agente Rosalba me acompañó hasta la sala de espera. Señora Clotilde, ¿hay algo más que necesita saber antes de irse? La miré esperando, sintiéndome demasiado cansada para más sorpresas. Lorena y Gael pidieron hablar con usted. Los dos. Juntos. Es su derecho rechazar la reunión. Nadie la va a obligar. Pero ellos insistieron mucho. Dijeron que hay cosas que necesitan decirle.
Cosas que usted debería saber. No quiero escuchar más mentiras. No creo que sean mentiras esta vez. Creo que finalmente entendieron la gravedad de lo que hicieron. Creo que están asustados, desesperados. Y creo que tal vez necesitan decir ciertas cosas tanto como usted necesita escucharlas. No estaba segura de eso. No estaba segura de que necesitara escuchar nada. Pero había algo en mí. Algo que necesitaba cerrar este capítulo completamente. Que necesitaba mirarlos a los ojos una última vez antes de que desaparecieran dentro del sistema judicial. Está bien. Hablaré con ellos. La agente me llevó por un pasillo largo. Nuestros pasos resonaban contra el piso de linóleo. Se detuvo frente a una puerta marcada como sala de interrogatorios número 3. Estaré del otro lado del espejo. Si en cualquier momento se siente incómoda o quiere terminar la conversación, solo levante la mano. Entraré inmediatamente. Asentí. Ella abrió la puerta. Lorena y Gael estaban sentados del otro lado de una mesa. Ya no tenían esposas, pero había un oficial parado en la esquina, vigilando. Sus rostros se veían diferentes bajo las luces fluorescentes. Más pálidos. Más pequeños. Más humanos de lo que me habían parecido en la montaña. Me senté frente a ellos. Nadie habló por un momento largo. El silencio era tan denso que podía sentirlo presionando contra mi pecho. Finalmente Gael habló primero. Señora Clotilde, gracias por venir. Sé que no tenía ninguna obligación de hacerlo. Sé que probablemente preferiría no vernos nunca más. Pero necesitábamos hablar con usted. Necesitábamos que supiera algunas cosas. Los escucho. Mi voz salió plana, sin emoción, como si estuviera hablando con extraños. Tal vez eso era lo que eran ahora. Las personas a las que les debemos dinero. No son solo prestamistas. No son solo gente peligrosa. Son parte de una organización. Una red que controla apuestas ilegales en 3 estados. Yo empecé apostando pequeñas cantidades. Cantidades que podía pagar. Pero la adicción es así, señora Clotilde. Siempre crees que la próxima apuesta será la buena. Que recuperarás todo lo que perdiste. Y de repente debía 20,000. Luego 40. Luego 80. Eso no justifica lo que intentaron hacerme. No. No lo justifica. Tiene razón. Pero quiero que entienda que cuando esas personas me dijeron que tenía 2 semanas para pagar o me matarían. Cuando me mostraron fotos de otras personas que no habían pagado. Personas golpeadas. Torturadas. Muertas. Yo entré en pánico. Entré en un estado de desesperación donde la lógica dejó de existir. Lorena tomó la palabra. Su voz era más suave que en la montaña. Más quebrada. Yo sabía de las deudas, mamá. Gael me lo confesó hace 2 meses. Al principio estaba furiosa. Quería dejarlo. Quería irme. Pero él me convenció de que podíamos resolverlo juntos. Empezamos buscando préstamos legales. Fuimos a 5 bancos diferentes. Todos nos rechazaron. Nuestro crédito estaba destruido por otras deudas anteriores. No había forma legal de conseguir ese dinero en el tiempo que teníamos. Y entonces pensaron en mí. Sí. Entonces pensamos en ti. Hubo algo en la forma en que lo dijo. Sin disculpas. Sin vergüenza. Solo admitiendo un hecho. Que era más honesto que todas las mentiras que me habían dicho antes. Al principio era solo una idea. Una idea terrible que rechazamos inmediatamente. Pero luego esas personas empezaron a presionar más. Empezaron a seguir a Gael. A amenazar. A mandar mensajes explícitos de lo que nos harían si no pagábamos. Y la idea dejó de parecer tan terrible. Empezó a parecer como la única opción que teníamos. Gael continuó donde Lorena dejó. Como si hubieran ensayado esto. Como si hubieran planeado exactamente qué decir. Investigamos. Descubrimos que usted tenía suficientes bienes para pagar la deuda 10 veces. Descubrimos que después de la muerte de don Roberto usted quedó como única propietaria de todo. La casa. Las cuentas. Las inversiones. Todo a su nombre. Y calculamos que si algo le pasaba a usted, todo pasaría a Lorena como única heredera. Podríamos vender la casa.
liquidar las cuentas, pagar la deuda. Y todavía nos quedaría suficiente para empezar de nuevo. Entonces compraron el seguro de vida. Sí, el seguro era un extra. Una forma de asegurarnos de que tendríamos liquidez inmediata. $500,000 se pagan en cuestión de semanas después de una muerte accidental. No tendríamos que esperar meses a que se vendiera la casa. Podríamos pagar la deuda inmediatamente. Salvar nuestras vidas inmediatamente. Lorena se inclinó hacia adelante. Había lágrimas en sus ojos, pero su voz era firme. Mamá, sé que lo que hicimos es imperdonable. Sé que planeamos algo monstruoso. Pero necesito que entiendas que no lo hicimos con frialdad. No lo hicimos porque te odiáramos. Lo hicimos porque estábamos aterrorizados. Porque veíamos la fecha límite acercándose y no teníamos ninguna otra salida. Siempre hay otra salida, Lorena. Siempre. Podían haber venido a mí honestamente. Podían haberme contado todo. Podíamos haber buscado soluciones juntas. Lo pensamos, mamá. De verdad lo pensamos. Pero teníamos miedo de tu reacción. Miedo de que te negaras. Miedo de que nos juzgaras. Papá siempre fue tan duro con nosotros cuando cometíamos errores. Siempre tan decepcionado. Pensamos que tú serías igual. Yo no era Roberto. Yo los amaba de forma diferente. De forma que tal vez era demasiado blanda. Demasiado permisiva. Y miren a dónde nos llevó eso. Gael puso sus manos sobre la mesa. Planas. Abiertas. Como rindiéndose. Señora Clotilde, vamos a ir a prisión. Nuestro abogado ya nos lo explicó. Con las pruebas que tienen. Con las grabaciones. Con todo. Vamos a ser condenados. Probablemente por muchos años. Eso lo aceptamos. Lo merecemos. Pero hay algo más que necesitas saber. Algo que complica todo aún más. ¿Qué cosa? Los hombres a los que les debo dinero no van a detenerse porque yo esté en prisión. Van a buscar otras formas de cobrar. Y la forma más fácil, la más obvia, es ir tras las personas que me importan. Ir tras Lorena. O ir tras usted. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. Están amenazándome ahora. Están diciendo que si no les pago ellos me harán daño. No es una amenaza, mamá. Es información. Es la realidad de la situación. Estas personas no perdonan deudas. No olvidan. Si Gael no paga. Si yo no pago. Ellos buscarán cobrarse de cualquier forma posible. Y tú tienes el dinero. Tú eres la solución obvia para ellos. Lorena se limpió las lágrimas. Por eso necesitábamos hablar contigo, mamá. No para pedirte que retires los cargos. No para pedirte perdón que no merecemos. Sino para advertirte. Para decirte que aunque nosotros estemos encerrados, aunque paguemos por lo que hicimos, tú todavía estás en peligro. Y esta vez no habrá agentes encubiertos protegiéndote. No habrá nadie escuchando. Estarás sola frente a personas mucho más peligrosas que nosotros. El silencio que siguió fue absoluto. Miré a mi hija, a mi yerno, 2 personas que habían intentado matarme, que ahora me estaban advirtiendo de otro peligro. No por bondad, sino porque ese peligro también los alcanzaba a ellos. ¿Cuánto deben exactamente? $100,000, señora Clotilde. Con los intereses acumulados. Tal vez 110,000 ahora. ¿Y si pago esa deuda? Si liquido ese dinero directamente a esas personas, dejarán en paz a todos. A ustedes. A mí. A cualquiera. Gael asintió despacio. Sí. Si se paga la deuda completa. Si se cierra la cuenta. Ellos no tienen ninguna razón para seguir presionando. Es solo negocios para ellos. No es personal. Lorena me miró con ojos suplicantes. Mamá, yo sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que debería dejarte en paz. Pero si hay alguna parte de ti que todavía me ama, que todavía recuerda cuando yo era tu niña, por favor, paga esa deuda. No por nosotros. Por ti. Por tu seguridad. Porque no soportaría saber que algo te pasó por culpa de nuestros errores. La miré durante largo rato.
Esta mujer que había salido de mi cuerpo, que había sido mi alegría, mi propósito, mi razón de vivir durante tanto tiempo. Voy a pensarlo. Eso fue todo lo que dije. Me levanté. Toqué la puerta. La agente Rosalba entró inmediatamente. Terminé aquí. Quiero irme. Me llevó afuera sin hacer preguntas. No miré atrás. Pasé 3 días encerrada en mi casa pensando. 3 días sin comer casi nada. Sin dormir más que pequeñas siestas interrumpidas por pesadillas. 3 días revisando números. Llamando al banco. Calculando exactamente cuánto tendría que sacrificar para resolver el problema que mi hija había creado. $110,000. Esa era la cifra exacta que Gael había confirmado a través de su abogado. El abogado había contactado a la agente Rosalba. La agente me había llamado. Me había dicho que la policía podía intentar negociar con esa organización criminal, que podían ofrecer protección, que no tenía que ceder a extorsión. Pero todos sabíamos que eso era mentira. La policía no podía protegerme 24 horas al día durante años. No podían garantizar mi seguridad cada vez que saliera de mi casa, cada vez que fuera al supermercado, cada vez que visitara la tumba de Roberto. Y yo no quería vivir con miedo. No quería convertirme en prisionera de mi propia vida por las malas decisiones de mi hija. Así que tomé una decisión. El 4º día fui al banco. Liquidé una de las inversiones que Roberto había hecho años atrás. $120,000. Suficiente para pagar la deuda y todavía dejar un margen para cualquier cargo adicional que pudieran inventar. La agente Rosalba coordinó todo. El intercambio se hizo en un lugar neutral. Un estacionamiento público con cámaras de seguridad y presencia policial discreta. Yo no estuve presente. No quería ver las caras de esas personas. No quería saber nada más de ese mundo oscuro donde la vida humana se cotizaba como mercancía. El dinero se entregó. La deuda se canceló. Un hombre con traje caro firmó un documento que según él cerraba completamente el asunto. La agente me dijo que probablemente era real. Que esa gente sí respetaba sus acuerdos cuando se les pagaba. Que yo debería estar segura ahora. Debería. Esa palabra se quedó flotando en mi cabeza durante días. 2 semanas después del intercambio fui a visitar a Lorena a la cárcel. Era la primera vez que la veía desde aquella sala de interrogatorios. Me senté frente a ella separadas por un vidrio grueso. Tomamos los teléfonos que nos permitían hablar. Se veía terrible. Más delgada. Más pálida. Con el cabello sin lavar recogido en una cola. El uniforme naranja le quedaba grande. La hacía ver pequeña. Frágil. Como si una ráfaga de viento pudiera llevársela. Mamá, viniste. Su voz se quebró inmediatamente. Empezó a llorar antes de que yo pudiera responder. Pagué la deuda, Lorena. Los $110,000. Todo. Ya no hay amenaza. Ya no hay peligro para ninguna de nosotras. Ella sollozó más fuerte. Cubrió su rostro con las manos. Cuando finalmente pudo hablar, su voz era apenas un susurro. No merecía que hicieras eso, mamá. No merecía nada de ti después de lo que intentamos hacerte. No, no lo merecías. Pero lo hice de todas formas. No por ti. Lo hice por mí. Porque no quiero vivir mirando sobre mi hombro. Porque no quiero que tu error me persiga el resto de mi vida. Pagué para comprar mi paz. No tu perdón. Entiendo. Hubo un silencio largo. Incómodo. Tu abogado me contactó. Me dijo que con las pruebas y tu cooperación, probablemente recibas entre 5 y 7 años. Gael un poco más porque tiene antecedentes previos. Lo sé. Me lo explicaron. También me dijo que querías que yo testificara a tu favor. Que dijera que eres buena madre. Buena persona. Que cometiste un error por desesperación. Lorena me miró con ojos esperanzados. Lo harías, mamá. Ayudarías a reducir mi sentencia. No. La palabra salió firme. Clara. Sin duda. No voy a testificar a tu favor, Lorena. No voy a pararme frente a un juez y mentir diciendo que esto fue un error momentáneo. Porque no lo fue. Fue planeado. Calculado. Ejecutado con frialdad. Y aunque entiendo que estabas desesperada.
aunque pagué tu deuda para protegernos a las dos. No voy a minimizar lo que hiciste. No voy a ser cómplice de tu narrativa. Pero soy tu hija, mamá. Lo eres. Y por eso duele tanto. Por eso me cuesta respirar cada vez que pienso en lo que pasó. Pero ser tu madre no significa protegerte de las consecuencias de intentar asesinarme. Hay un límite, Lorena. Y tú lo cruzaste. Ella bajó la mirada. Sus hombros se sacudieron con sollozos silenciosos. Cuando salgas de prisión. Cuando hayas cumplido tu condena. Si quieres intentar reconstruir algo. Algún tipo de relación. Estaré dispuesta a escucharte. A considerar la posibilidad de perdonarte algún día. Pero eso será en años. No ahora. No pronto. Estaré vieja cuando salga mamá. Tendré 40 y tantos. Tal vez 50. Habré perdido los mejores años de mi vida. Yo casi pierdo todos mis años restantes. Así que no esperes que sienta lástima por ti. Me levanté para irme. Lorena golpeó el vidrio con la palma de su mano. Mamá, espera. Por favor. No te vayas así. Me detuve. La miré una última vez. Te amo, Lorena. Siempre te voy a amar porque eres mi hija. Pero no me gustas ahora mismo. No me gusta la persona en que te convertiste. Y no sé si algún día podré volver a mirarte sin ver ese momento en el precipicio. Sin sentir tus manos empujándome hacia la muerte. Eso es algo con lo que vas a tener que vivir. Y yo también. Colgué el teléfono. Me di la vuelta. Caminé hacia la salida sin mirar atrás. 3 meses después vendí la casa. La casa que Roberto construyó. La casa donde Lorena creció. La casa llena de recuerdos que ahora me asfixiaban cada vez que entraba. Me mudé a un departamento más pequeño en otra ciudad. Más cerca de mi sobrina Celina. La hija de mi hermana que murió hace años. Celina tenía 2 hijos pequeños que me recibieron con abrazos y risas. Que me llamaban abuela aunque no compartíamos sangre directa. Celina me ayudó a organizar mi nueva vida. A decorar el departamento. A encontrar nuevas rutinas. Nuevos propósitos. Me invitó a cenar todos los domingos. Me incluyó en cumpleaños y celebraciones. Me hizo sentir parte de una familia otra vez. Invertí el resto del dinero de Roberto de forma segura. Consulté con abogados. Hice un testamento nuevo. Dejé todo claramente establecido. La casa donde crecería el dinero que algún día sería para los hijos de Celina. Para las personas que me habían mostrado amor real. Amor sin condiciones. Sin cálculos. A veces pienso en Lorena. Me pregunto cómo estará. Si habrá encontrado algún tipo de paz en prisión. Si habrá usado ese tiempo para reflexionar. Para cambiar realmente. Otras veces la odio. Odio lo que me hizo. Odio lo que destruyó. Odio que me quitara la capacidad de ser madre sin miedo. Pero la mayoría del tiempo simplemente no siento nada. Y tal vez eso es lo más triste de todo. Que mi propia hija se convirtió en una extraña. En alguien de quien no puedo confiar. En alguien que existe en mi memoria, pero ya no en mi presente. La agente Rosalba me llama cada 2 meses. Para verificar que estoy bien. Que no hay amenazas nuevas. Me dice que hice lo correcto. Que salvé mi vida. Que soy valiente. No me siento valiente. Me siento rota. Pero sigo adelante porque eso es lo único que puedo hacer. Roberto habría estado orgulloso. O tal vez habría estado destrozado. Nunca lo sabré. Lo que sí sé es esto. Aprendí que el amor no es suficiente. Que ser madre no significa sacrificarse hasta desaparecer. Que hay límites que deben existir incluso en las relaciones más sagradas. Aprendí que merezco vivir. Que mi vida tiene valor. Que no soy un medio para los fines de nadie. Y aprendí que la familia no siempre es sangre. A veces es la gente que elige quedarse. Que elige amarte sin pedir nada a cambio. Que elige verte como persona y no como recurso. Clotilde Ramírez. 69 años. Viuda. Sobreviviente. Esa soy yo ahora. Y por primera vez en mucho tiempo. Eso es suficiente.